Y si ustedes recuerdan, nos encontramos en el capítulo 2, así que quiero invitarles para que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Y hoy estaremos estudiando o analizando dos pasajes claves y esenciales que son el versículo 12 y el versículo 13. Así que vamos a leer allí, mis hermanos, y el título que le he puesto a este sermón, a esta predicación es Ocupaos en vuestra salvación. Y lo he tomado pues obviamente del texto mismo que vamos a considerar. Dice así la palabra del Señor. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, mis hermanos. Me acompañan en una corta oración. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio que tenemos, Señor, hoy de congregarnos a adorarte, a bendecirte, Señor, por el privilegio que tenemos de estar aquí, Señor amados, expuestos a tu palabra, a lo que tú tienes que decirnos, a lo que tú tienes que hablarnos, Señor. Gracias porque, como acabamos de leer, Señor, has sido tú quien ha puesto ese querer como el hacer por tu buena voluntad, porque a ti te ha placido, Señor. Y en esta tarde queremos acercarnos a ti, Señor, al trono de la gracia, para rogar que tú bendigas tu palabra, bendito Dios, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que tú quites el velo de nuestros ojos y que tu palabra pueda penetrar como esa espada de doble filo, Señor, hasta partir el alma, Señor amado, y darnos entendimiento de tu palabra, de tu voluntad para con nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, mientras nosotros hemos ido avanzando en el estudio de esta carta a los filipenses, nosotros hemos visto muchos aspectos y muchos mandatos de parte del Señor para con nosotros como iglesia. Se cree que la iglesia de Filipos fue la primera iglesia plantada por el apóstol Pablo aquí en Europa, y desde el inicio hemos visto cómo el apóstol Pablo, a través de su escrito, nos anima como iglesia a que seamos una iglesia que produce gloria y alabanza a nuestro Dios. Nos invita a que encontremos gozo en medio de la tribulación. Hemos aprendido a hacer lo correcto sin ninguna mala intención. Hemos aprendido a exaltar a Cristo en toda circunstancia, teniendo enfoque y unidad en el Evangelio. Hemos sido animados a caminar en humildad para así de esta manera fomentar la unidad como cuerpo de Cristo. Hemos también, mis hermanos, amados, hemos visto la humildad, el ejemplo en Cristo para fomentar esa unidad como cuerpo de Cristo, considerando el mayor ejemplo que nosotros tenemos de humildad, quien es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y cómo el Padre, a través de esta actitud que tuvo el Hijo, dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pablo, entonces, escribe esta carta a los cristianos en Filipos, mis hermanos, para animarles sabiendo que ellos estaban tristes. Recuerden que ellos estaban entristecidos, se habían enterado que Pablo estaba en prisión, estaba preso por predicar el evangelio. Así que Pablo los anima diciéndoles que estén tranquilos, que Dios es quien ha orquestado todas estas cosas para que aquellas personas que estaban allí conocieran y escucharan el evangelio. Recuerden que el apóstol Pablo estaba predicando allí en la casa del César a los pretorianos, estaba predicando a los que servían en la casa del César, y la única manera que estas personas tenían de escuchar el evangelio era que Pablo estuviera allí. Así que Dios había orquestado todas estas cosas, el Señor, para que Pablo estuviera allí de alguna manera, y él entonces les anima y les prepara también a ellos y les dice que aún ellos van a tener que sufrir persecución por causa del evangelio, y que por eso deberían estar unidos en una sola fe, en humildad y en obediencia a Cristo para poder soportar las duras pruebas que tenían que pasar más adelante. Y por eso en el versículo 5 de este mismo texto, el apóstol Pablo les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ese sentir, él lo expresa, ¿verdad?,
en los versículos siguientes, diciéndoles que tomen en cuenta cómo Cristo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, que Cristo renunció a todos los derechos como Rey Supremo cuando vino a esta tierra, se humilló con una humillación absoluta y fue obediente hasta la muerte, y se humilló por obediencia al Padre y por amor a nosotros para nuestra salvación. De esta manera, entonces, los creyentes de Filipos y todos aquellos que profesamos fe en Cristo debemos pensar cuál es la forma y cómo nosotros debemos de vivir después de haber escuchado el Evangelio y después de haber creído a este Evangelio que se nos ha anunciado. Y de esta manera, entonces, nosotros debemos poner la mirada en Cristo, nuestro mayor ejemplo, y imitar, mis hermanos, su vida con el propósito de glorificar el nombre de Dios en esta tierra, porque es cierto que Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados, es cierto que Él vino a redimirnos de toda maldad, pero Él vino también a darnos ejemplo de cómo se obedece al Padre. Y Él es nuestro hermano mayor, y como hermano mayor Él nos ha dejado ese ejemplo, para que nosotros entonces, imitando ese ejemplo, podamos reflejar de la misma manera en nuestras vidas que Cristo vive en nosotros. O sea, el cristianismo, mis hermanos, no se trata solamente de un conocimiento intelectual, de doctrina, de palabra, es bueno eso, sino que el Evangelio se trata de una evidencia real en nuestras vidas cada día. De esta manera, entonces, el apóstol Pablo comienza en el versículo 12 de nuestro texto y él usa esas palabras como un muelle y lo une y con lo que acaba de decir en los versículos anteriores, en lo que va a expresar ahora. Y por eso dice, por tanto, o en consecuencia, o después de lo que ustedes han oído y han escuchado, entonces empiecen a hacer esto. Es como un muelle que el apóstol Pablo usa en el versículo 12. Entonces, por lo tanto, ustedes deben vivir de esta manera, tomando el ejemplo de Cristo. Ahora, recuerden que el apóstol Pablo ya nos ha mostrado el prototipo de la obediencia perfecta, el prototipo de la humildad perfecta y la sumisión perfecta apuntando a Cristo. Nosotros tenemos en Cristo el mayor ejemplo de todas estas cosas. Y mirando a Cristo, entonces, es como los creyentes de Filipos debían vivir su vida en consecuencia de lo que habían escuchado, de lo que habían entendido, y evidenciando en sus vidas el carácter de Cristo, para que de esta manera, manteniéndonos unidos, los demás puedan ver la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces, en los versículos 12 y 13, mis hermanos, nosotros encontramos algo esencial, y es que a través de ellos nosotros podemos ver qué es lo que nosotros debemos hacer y qué es lo que Dios hace en nosotros. Porque si bien es cierto, mis hermanos, es que Dios es soberano de todas las cosas, Dios es soberano de nuestra salvación, Él la opera, Él la hace, pero esto no anula nuestra responsabilidad como creyentes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y mis hermanos, no sé si ustedes sepan, pero este versículo 12 a lo largo de los años ha sido muy mal interpretado. Ha llevado a mucha polémica. Y con esto pasamos a mi primer punto que le he puesto: la salvación es una obra completa de Dios en el hombre. La salvación es una obra completa de Dios en el hombre. Y dice ahí en el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y como yo les decía, mis hermanos, este versículo 12 ha sido muy mal interpretado durante muchos años, porque muchos han llegado a enseñar erróneamente que el hombre contribuye con Dios para su salvación. En muchos lugares se enseña de esta manera, pero ¿será esto así? ¿Será que el hombre debe poner de su parte y empezar a obedecer a Dios para que Dios le tome en cuenta su obediencia, sus buenas obras, y de esta manera Dios lo salve? Esa es la pregunta que plantea este texto cuando lo leemos. Bueno, si nosotros consideramos solamente este pasaje de las Escrituras en cuanto a este tema, seguramente podríamos decir que sí. Pero ¿por qué ahí Pablo dice ocupaos de vuestra salvación? Algo tenemos que hacer. Por algo el apóstol Pablo lo dice. Ahora, mis hermanos, en muchos círculos teológicos se enseña que la salvación es una obra sinergista. Es decir, que Dios y nosotros trabajamos en conjunto para nuestra salvación. Mis hermanos, es la enseñanza que enseñan muchos,
que le han dado el nombre de una salvación sinergista, donde Dios trabaja. Es decir, que esta postura enseña que Dios pone la salvación a disposición del hombre, pero si el hombre no decide obedecer, si el hombre no quiere aceptar, pues simplemente se va a perder. Y que para que el hombre pueda llegar a ser salvo, entonces, después que Dios ofrece esa salvación, el hombre tiene que obedecer para poder llegar a ser salvo. Ahora, hay un teólogo anónimo que dice algo acerca de esto. Este hombre abraza esta postura sinergista y escuche bien lo que dice. Él dice: definitivamente somos salvos por gracia, porque el hombre no puede salvarse o redimirse solo. Dios tuvo que proveer la salvación. Y hasta ahí vamos bien, eso es verdad. Ninguno de nosotros puede hacer nada para salvarse. Dios provee la salvación por gracia. Pero escuche lo que dice a continuación. Él dice: la gracia de Dios se refiere a la cruz de Cristo, a la sangre que Él derramó para pagar el precio de nuestros pecados. Pero la salvación no se obtiene por la gracia sola, ya que esta no es incondicional, sino que es condicional, ya que depende de nuestra obediencia, dice este hombre. Entonces esto pareciera algo fácil, mis hermanos, pero no es fácil, tiene un poquito de complicación. Lo que está diciendo este hombre es que Dios hace su parte, pero si nosotros no hacemos la nuestra, es decir, si nosotros no obedecemos, el Señor no nos va a salvar. Eso es lo que está tratando de decir este hombre. Ahora, yo quiero que usted piense conmigo. Si nosotros afirmamos este pensamiento sinergista, donde el hombre y Dios trabajan juntos para su salvación, esto quiere decir que si el hombre no recibe lo que Dios está ofreciendo, en realidad entonces Dios no es todopoderoso, porque la salvación no depende de Dios, depende de si yo obedezco. Y entonces ponemos a Dios en una posición como atado de manos y que Él no puede hacer nada para salvarnos. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Quiero que me preste su atención y no se distraiga, porque estos versículos son muy claves y hay mucha controversia acerca de esto. Lo bueno, mis hermanos, es que en la Biblia nosotros encontramos varios pasajes que nos muestran que la salvación no solo es provista por Dios, sino que Dios la opera y la aplica en nuestros corazones en cada persona. Uno de estos pasajes muy famoso que nosotros lo conocemos y lo citamos es Efesios 2:8. Efesios 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué dice allí? Que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros. No depende de si yo obedezco o no obedezco. Dios es quien provee la salvación y es Dios quien aplica esa salvación en mi corazón. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie puede ser justificado, dice Pablo. Y en Romanos 11, versículo 6, dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es decir, que Dios ha provisto la salvación por gracia, pero no para que nosotros nos la ganemos por obras. La salvación entonces es una obra de Dios completa en el hombre, y de ahí que muchos teólogos centrados en la palabra, centrados en la verdad, le han dado el nombre de salvación monergista. Es decir, que solamente Dios opera y Dios trabaja la salvación en el hombre. El hombre lo único que aporta son sus pecados. No puedes aportar nada más. Lo único que nosotros aportamos delante de Dios son nuestros pecados. Y Él tiene que limpiarnos de toda maldad y Él aplica la salvación en nuestras vidas. Ustedes se recuerdan ahí en Hechos capítulo 16, versículo 14. Justamente Pablo llega a la ciudad de Filipos, él está predicando el evangelio y a la hora de la tarde dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién fue el que abrió, o quién fue el que abrió el corazón de Lidia para que ella escuchara atenta a la voz de lo que Pablo estaba diciendo? Fue Dios. ¿Quién fue el que abrió nuestros corazones, abrió nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que cuando escucháramos el evangelio nosotros pudiéramos decir: yo creo en el evangelio, yo me arrepiento de mis pecados, yo confío en la salvación por gracia? Fue Dios.
El famoso y conocido predicador Carlos, no Carlos Mantilla, sino Carlos Spurgeon, dijo algo que refuta el pensamiento de la teología sinergista. Él dijo estas palabras. Él dijo, estas palabras que encontramos en el Nuevo Testamento no son dirigidas a todos los hombres en general, sino que están dirigidas al pueblo de Dios, es decir, a los que ya son salvos. Porque, ¿a quién escribe Pablo esta carta a los de Filipenses? ¿A todos los que vivían en Filipos o a los creyentes que estaban en Filipos? A los creyentes, a los que ya habían sido salvos. El apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes de Filipos, personas que ya habían sido salvadas por gracia, y él no les está diciendo aquí a los creyentes, ustedes gánense la salvación por medio de su obediencia, porque eso sería una contradicción, porque ellos ya son salvos. Entonces la pregunta que nos formulamos al leer este texto es de a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando nos dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿A qué se está refiriendo Pablo con esto? Cuando él dice, ocupaos de vuestra salvación. La respuesta es simple, mis hermanos. Es que Pablo no está diciendo, ocupaos para vuestra salvación. ¿Nota la diferencia? El apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. No dice, ocupaos para vuestra salvación, porque ya somos salvos. Entonces este texto no es un llamado para ser salvos por medio de mi obediencia, sino para trabajar como salvos, para trabajar con lo que Dios ya ha puesto en mi corazón. Y por medio de estas palabras el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes a trabajar para mostrar la obra de salvación que Cristo ya ha hecho en sus vidas y para obedecer lo que el Señor ya ha puesto en su palabra. Y esto, mis hermanos, el apóstol Pablo ya lo venía mencionando en el capítulo anterior. Ustedes recuerdan, en el capítulo 1, versículo 27, el apóstol Pablo dijo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Se parece, ¿verdad? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Ahora pues, ocupaos de vuestra salvación. ¿Se da cuenta la similitud? Sabiendo que si ahora el creyente puede modelar con su vida el cambio que Dios ha hecho en su corazón, que ahora el creyente puede mostrar el evangelio de Cristo a través de su evidencia, a través de su testimonio, es porque Dios ha provisto esto de antemano para que nosotros lo hagamos. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, mis hermanos, es de esto de lo que trata el texto. Por eso nosotros debemos rechazar esta enseñanza sinergista que en muchas iglesias enseña, donde te dice que tú tienes que obedecer, que tú tienes que estar en comunión, que tú tienes que ganarte esa salvación y que cuidado porque si tú pierdes esa comunión puedes perder tu salvación. Eso no es lo que Pablo está diciendo acá, porque la salvación ya la tenemos. De hecho, de lo que Pablo está hablando en este texto, mis hermanos, es de que el hombre, si tiene una participación, es en su santificación. Es decir, que el hombre, una vez que ha sido salvo, tiene la responsabilidad de vivir en función de lo que ahora profesa como fe. ¿Y cómo puede evidenciarlo? Evidenciando a través de sus hechos que efectivamente ha sido salvado. Es de esto de lo que Pablo está hablando, de que nosotros contribuimos para nuestra santificación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el mandato de todo creyente es esforzarnos para la santificación, trabajar para nuestra santificación cada día, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No nos podemos quedar estancados en la salvación, en la santidad. Hemos recibido una santidad, lo vamos a ver ahora más adelante, pero no nos podemos quedar estancados allí, tenemos que ir creciendo en santidad. Entonces, en el versículo 12, los creyentes debemos obedecer. Tenemos ese mandato de parte de Dios de obedecer a su palabra, pero en el versículo 13 ahora Pablo nos dice que Dios nos capacita para ejercer esa obediencia. Y vamos a nuestro segundo punto. La obediencia es responsabilidad del creyente. La obediencia es responsabilidad del creyente. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Otro aspecto que vemos aquí, mis hermanos, es que los filipenses eran creyentes obedientes. Ellos se sometían a la palabra de Dios y por eso Pablo les dice, como siempre han obedecido. La iglesia de Filipos era una iglesia buena, era una iglesia de hermanos maduros en la fe, que habían entendido el evangelio y que se sujetaban a los mandamientos de la palabra de Dios. Pero no sé si usted se fija qué importante es esto, ya que como pasa en muchos lugares, cuando un jefe no está, cuando el responsable no está o cuando el pastor de la iglesia no está, se dice que, como dice un dicho por ahí, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Y lo que Pablo está diciendo es esto. O sea, el Pablo les dice, yo quiero, mis hermanos, que ustedes sean obedientes, no solamente como cuando yo estaba allí con ustedes, sino mucho más ahora que yo no estoy. ¿Para qué? Para dar buen testimonio a los demás. Para que no digan, ellos creen porque el apóstol Pablo está allí, pero cuando el apóstol Pablo se vaya, van a comenzar a hacer lo que a ellos les da la gana. No, obedezcan y más. Esfuércense por obedecer lo que Dios nos ha mandado hacer. Es lo que Pablo les está diciendo. Y lo que Pablo quería transmitir a estos creyentes de Filipos es que ellos no debían ser así, sino ser todo lo contrario, obedecer y no conducirse de una mala manera. El Señor, mis hermanos, espera lo mismo de nosotros. El Señor espera de nosotros que nosotros seamos transparentes con nuestra vida, que cuando estemos a solas hagamos lo mismo que cuando estamos en público. Que la misma cara, que el mismo amor, que la misma vida que mostramos en la iglesia, mostremos cuando estemos a solas también. Eso es lo que espera la palabra de Dios, Dios y a través de su palabra nos lo enseña. C.S. Lewis, un pensador cristiano y escritor de varios libros, escribió algo acerca de esto. Él dijo, la integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está observando. La integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está observando. La integridad no es solamente conducirte correctamente aquí en la iglesia, mostrar buena cara, dar abrazos y sonrisas, sino también es cuando tú estás a solas, cómo tú te conduces, cómo tú te comportas. En la iglesia de Filipos, Pablo ya no estaba allí, pero cuando él estaba presente, estos hermanos eran muy obedientes. Es por eso que ahora les dice y les da un imperativo. Esta palabra que Pablo les da es un imperativo, es un mandato. Les dice, ocúpense de su salvación, ocupaos de vuestra salvación. Y ocupaos de vuestra salvación, mis hermanos, es una exhortación a todo creyente de vivir conforme a lo que ahora somos en Cristo. Es simplemente eso. Ocupaos de vuestra salvación es una exhortación a todo creyente de vivir conforme a lo que ahora somos en Cristo. ¿Y qué es lo que ahora somos en Cristo, mis hermanos? Todo creyente, desde el primer día en que profesó fe en Cristo, ha sido declarado santo delante de Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que cuando usted está en oración, cuando usted está en su casa y Dios lo mira, usted lo ve como un santo? Sí, hermano. Aunque la esposa diga, no, mi esposo es un santo, no creo. Sí, mire lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, al iniciar su carta a la iglesia de los Corintios, él les escribe diciendo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que Pablo se está dirigiendo a los santificados en Cristo Jesús. Pero luego dice, llamados a ser santos. Nota, mis hermanos, tenemos una santificación posicional delante del Padre. Él nos ve como santos porque Cristo ha tomado nuestro lugar, pero estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a caminar y buscar la santidad cada día en nuestras vidas. Ahora, Pablo les dice a ellos los santificados. Le llama santos a la iglesia de Corintio. Pero cuando uno continúa leyendo la carta de Corintio, es la iglesia más problemática que vemos en el Nuevo Testamento. Ahí había divisiones, había pecados ocultos, a tal punto que Pablo tiene que exhortarlos a que se arrepientan. Pero al comenzar, mis hermanos, él les dice los santificados, porque esta posición la hemos ganado en Cristo. Igualmente, Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 1, y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Pero luego dice que había dos hermanas, Evodis y Síntique, que estaban peleándose y que resolvieran ese problema que había allí. Entonces, delante de Dios tenemos una
postura de santidad. ¿Sí se da cuenta? Y ahora, ¿qué es la santificación? Un comentario dice la siguiente frase: la santificación es el proceso espiritual de madurez que gracias a la cruz el Espíritu Santo aplica en nosotros por medio de la fe hasta que lleguemos a ser tan santos como Cristo. Voy a repetir para los que apuntan. La santificación es el proceso espiritual de madurez que gracias a la cruz el Espíritu Santo aplica en nosotros por medio de la fe hasta que lleguemos a ser tan santos como Cristo. Y de ahí que hay grados de madurez espiritual en la iglesia. ¿Sí se da cuenta? Luego escucha en YouTube el video y lo apunta. La santidad, mis hermanos, es en su significado más básico, no es simplemente separación, sino que es más bien todo lo contrario, consagración o devoción a Dios. Y digo esto, mis hermanos, porque si ustedes recuerdan, en siglos pasados, cuando estaba surgiendo la Iglesia Católica Romana, muchos tomaron esta posición de santificación y se fueron a vivir a las cuevas, alejados de todo el mundo, pensando que ahí iban a ser más santos. Y el Señor no nos está llamando a nosotros a que nos separemos del mundo, sino que vivamos en este mundo, pero que vivamos de una manera santa, que vivamos de una manera de consagración a Dios, con devoción a Dios, viviendo con nuestras vidas una vida que agrada a Dios. Entonces no es simplemente separación, sino que es consagración y devoción a Dios. Eso es lo que es la santificación. Ahora, todo esto, mis hermanos, es en función de lo que ya Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de su muerte allí en la cruz del Calvario, de su resurrección, nos ha declarado justos delante del Padre. Y ahora es Él quien nos ha dado el mayor ejemplo de sumisión y obediencia, en el cual nosotros haremos bien en imitar. Y esto es lo que está tratando Pablo, si usted se da cuenta, en este capítulo 2. Por eso Él les dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó esto como a cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo obediente hasta la muerte. Ese es el ejemplo que nosotros debemos tomar. Si alguno de vosotros está hoy aquí, que nos escucha tal vez por medio de YouTube igualmente, si tú has estado tratando por tus fuerzas, por tus medios propios de sacrificios y por tus obras que hayas hecho ganarte el favor de Dios, déjame decirte que eso no funciona de esa manera. Déjame decirte que si tú quieres un cambio en tu vida, si tú quieres una transformación en tu corazón, lo que tú tienes que hacer es confiar en la obra que Cristo ya ha hecho en la cruz del Calvario por ti. Debes venir a los pies de Cristo a depositar toda tu confianza en Él, confesar tus pecados delante de Él, y una vez el Señor te perdone tus pecados, tú vas a ser declarado justo y santo delante de Dios, y entonces Dios va a poner su Espíritu Santo en tu corazón y va a empezar a hacer esa obra de santificación en tu vida. Antes no, vas a estar luchando, como dijo Pablo, dando golpes al aire, no vas a hacer nada. Nosotros que ya somos creyentes, que ya hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas y que ahora estamos trabajando, ocupándonos en nuestra santificación cada día, nosotros, mis hermanos, debemos observar el ejemplo sublime de Cristo, debemos ser movidos y motivados a imitar su obediencia al Padre para glorificar así igualmente su nombre en esta tierra. Y es de ahí que nosotros debemos estar poniendo nuestra mirada en Cristo todos los días, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora recuerden, mis hermanos, que por nosotros la obra de santificación ya ha sido hecha. Por nosotros la obra de santificación ya ha sido hecha en Cristo, pero en nosotros la obra de santificación continúa haciéndose todos los días por medio del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Amén. La salvación entonces es una obra completa y exclusiva de Dios, es una obra monergista, solamente Dios trabaja y opera la salvación en la vida del hombre. La santificación es una obra que Dios inicia en todo creyente, pero que nosotros debemos buscarla cada día, y eso es una obra sinergista. Dos trabajan, Dios poniendo la motivación en nuestros corazones, dándonos la energía, como dice la palabra en el original, y esta es una obra sinergista. Una última palabra de consideración que debemos tomar en cuenta, mis hermanos, en este texto, en este punto, es que el saber que la obra
de Dios que ha hecho en nuestros corazones para que nosotros podamos obedecer, mis hermanos, no quiere decir que ahora yo me voy a quedar de brazos cruzados diciendo, bueno, como Dios es el que va a obrar en mi vida, yo voy a esperar esa santificación como un rocío de la mañana que caiga por mi cabeza y me ayude a santificarme. No, todo lo contrario, nosotros debemos esforzarnos, debemos ser responsables con nuestra santificación, debemos tener tiempos de comunión con Dios, tiempos de buscar en su palabra, tiempos de oración, de devocional en nuestras vidas. Y debemos ir buscando y ejercitando esa salvación en nuestros corazones, esa santificación en nuestras vidas. Un comentario acerca de este texto dice así: el presente de imperativo tiene un sentido de comienzo. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, comiencen a desarrollar las cualidades de lo que ahora son, de la nueva naturaleza que ahora poseen. Son personas distintas porque Dios ha obrado en sus corazones. Él los ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, les ha dado una nueva naturaleza. Por tanto, esa nueva naturaleza es una que debe tender y guiarlos a la obediencia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en resumidas cuentas aquí. Nosotros, mis hermanos, debemos comenzar a desarrollar las cualidades o las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nosotros debemos empezar a hacerlas. Y una de ellas es buscar la santidad todos los días a través de su palabra. Ahora, ¿cómo podemos ver entonces que una persona ha sido salva? A nuestra vista, lo que podemos ver, bueno, porque vamos a estar viendo que esa persona está dando frutos de obediencia a la palabra de Dios y vamos a ver cambios, vamos a ver transformaciones en su vida. Cosas que esa persona estaba haciendo que ahora va a abandonar y va a empezar a escuchar la palabra de Dios y va a obedecer. Esa es una manera de ver la evidencia de salvación. ¿Y cómo debemos obedecer y guiarnos cada día en nuestras vidas nosotros como creyentes? Con temor y temblor. Pablo dice que debemos hacerlo con temor y temblor, y aquí la palabra temor no es miedo, no es un miedo de terror a ser condenados por Dios, sino que es un temor de reverencia, es un temor de amor, de respeto, de consideración por lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero sobre todo sabiendo que uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. Esto quiere decir que donde quiera que yo estoy, los jovencitos que estáis aquí, cuando sus padres no están, cuando ustedes van al liceo, cuando van a la casa de algún amigo y ustedes piensan que nadie los está viendo, Dios los está viendo. Y los adultos igualmente, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos a solas, Dios nos está mirando todo lo que hacemos. Porque recuerden que nuestro Dios es un Dios omnipresente, y con esta idea, con este pensamiento, con este conocimiento, es que nosotros debemos caminar en nuestras vidas de santidad todos los días con temor y temblor, porque el Padre me está observando. Y de ahí que acuñaron esta conocida y famosa frase los reformadores de coram Deo, delante de la presencia del rostro de Dios todos los días. Coram Deo. Así estamos nosotros, y por eso debemos conducirnos con temor y temblor. Amén, mis hermanos. Para ir terminando, entonces pasemos a considerar un último punto. Dios nos capacita para obedecer. Y aquí entramos ya en el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya dejamos claro anteriormente que la responsabilidad que todo creyente tiene es obedecer, ¿verdad? Pero el poder de esa obediencia viene de Dios. Este texto nos enseña, mis hermanos, que la capacidad de obedecer y aún el deseo de obedecer, de hacer algo para Dios, aún ese deseo que usted tiene de levantarse en las mañanas a las 5 a orar, a las 6, a la hora que usted se levante, lo pone Dios. El deseo que usted tiene de leer la Biblia, por lo menos un versículo tengo que leer en este día, eso lo pone Dios. Y qué bueno que esto sea así para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe diciendo yo busco de Dios, no sé los demás, ¿verdad? Qué bueno que esto sea así, de que Dios es el que pone en nosotros esto. Y cuando nosotros leemos esto, mis hermanos, aquí la jactancia, cero. Ninguno puede jactarse de que obedecido porque yo quiero obedecer. No. Porque si nosotros obedecemos a Dios es porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Y esto es similar a lo que Pablo dijo en el capítulo 1, versículo 6. De igual manera, el apóstol Pablo dijo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la llevará
o la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es lo mismo. Es Dios quien inicia y es Dios quien lo lleva a cabo hasta el día final. Quiere decir que ninguno de nosotros puede gloriarse de que estamos orando más, de que estamos leyendo más, de que conocemos más. No, ninguno. La jactancia aquí queda anulada. ¿Quién es el que perfecciona esa obra en nosotros? El mismo que la comenzó. Entonces, si nosotros obedecemos, es el poder de Dios obrando en nosotros para que así lo hagamos. En el versículo 12, el apóstol Pablo hace un llamado a los creyentes para que nos ocupemos en vivir esa salvación que Dios ya nos ha dado por gracia. Y en el versículo 13 nos recuerda que Dios ha obrado en nosotros para que eso sea posible. Así de simple. En ese contexto, entonces, mis hermanos, podemos ver que el creyente es capaz de obedecer, como es capaz de someterse a la voluntad de Dios y aún ir manifestando frutos en su vida o evidencias de su salvación, porque Dios está obrando en él cada día. Es Dios quien hace esta obra de regeneración, de transformación en nuestras vidas para que nosotros podamos obedecer. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Esto fue una promesa de nuestro Dios en el Antiguo Testamento y dijo: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26. El Señor ya lo dijo de antemano. El Señor estaba mirando a su pueblo que estaban desobedientes. Ha visto a muchos cristianos que andamos desobedientes y el Señor dijo: yo voy a darles un nuevo corazón. Yo voy a darles una nueva vida. Voy a poner dentro de ellos el deseo que ellos me amen, un corazón de carne para que ellos anden en mis estatutos y mandamientos. Pero eso lo dijo Dios y eso lo lleva a cabo Dios de nosotros. En Isaías 26, versículo 12 dice: Jehová, tú nos darás la paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios 2:10, ya lo leímos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Todo esto, mis hermanos, lo hace Dios. Todo esto lo opera Dios en nosotros. Es Dios quien trazó el camino. Es Dios quien colocó allí su Espíritu Santo en nuestros corazones. Es Él quien nos da el poder para que nosotros podamos hacer las obras que Él anhela que hagamos en esta tierra. Ahora, cuando nosotros analizamos el texto base, notamos, mis hermanos, algo importante, que el verbo en el que Pablo escribe es un verbo presente. Dice ahí: porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien produce, dice, el hacer. No dice Pablo: Dios es quien produjo o Dios es quien producirá. Dice: Dios es quien produce. Y esto nos está hablando de una obra permanente en nuestros corazones, de una obra continua que Dios hace desde el primer día en que tú creíste al Evangelio. Eso es lo que dice aquí. Entonces es un mandato presente lo que Dios está haciendo. Dice el comentario de la Biblia Herencia Reformada: la gran esperanza y ánimo para el creyente es que no ha sido dejado para que actúe por sí mismo, sino que ha recibido poder para obedecer a Dios. Esa es la gran esperanza que nosotros tenemos. Porque si dependiera de nosotros la obediencia, si dependiera de nosotros el buscar la santidad, estaríamos fritos. Pero como Dios la ha puesto en nuestros corazones, Él nos capacita y nos ayuda, entonces aleluya, gloria a Dios. Porque a veces en las mañanas yo no me quiero levantar a orar. Porque a veces en las mañanas me cuesta abrir los ojos y ponerme de rodillas o leer la palabra. Pero gracias al Señor que nos ha dado su Espíritu Santo para poder hacerlo, mis hermanos. Esa debe ser nuestra esperanza. ¿Entendemos esto, mis hermanos? El apóstol no estaba queriendo decir que la obediencia que la obediencia queda anulada o que la obediencia no sirve, sino que lo que Pablo estaba haciendo era juntar las dos cosas. Sí, debemos obedecer, pero sin olvidar que es Dios quien ha puesto esa obediencia en nosotros. Nosotros obedecemos, sí, es nuestra responsabilidad, pero nosotros obedecemos porque Dios nos capacita para hacerlo. Y eso no debemos olvidarlo. Por eso es que Dios se lleva toda la gloria en el proceso de nuestro caminar como cristianos. Solamente Dios se lleva toda la gloria. Mire lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad,
pues tu palabra es verdad. ¿Cómo nosotros entonces debemos buscar la santificación de nuestras vidas, la santificación de nuestros corazones? A través de la palabra de Dios, a través de meditar en ella, a través de memorizar los pasajes de la Escritura. Mi pregunta entonces para ti, mi hermano, mi hermana, es: ¿cuánto tiempo tú empleas en la lectura de la palabra de Dios? ¿Es tu prioridad y lo buscas todos los días en oración? ¿O lo tienes ahí como que, bueno, opcional, voy a ver si me da el tiempo en la tarde y yo me pongo a orar o me pongo a leer la Biblia? Porque el ejercicio de estas dinámicas es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Es nuestra responsabilidad. Mientras más tiempo nos exponemos a la lectura y a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, a la oración, más cambio habrá en nuestra vida y más reflejo de santidad habrá en nuestras vidas. Por eso yo te pregunto nuevamente: ¿cuánto tiempo le dedicas al Señor en tu vida diaria? ¿O de plano tu prioridad es levantarte temprano al trabajo para llegar puntual? ¿O prefieres pasar más tiempo sumergido en tus redes sociales que en las redes de la gracia y el amor de Dios a través de la oración? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? ¿Cómo estás empleando tu tiempo para buscar la santidad cada día? ¿Cómo empleas tu tiempo? ¿O eso de meditar en la palabra de Dios y de orar lo dejas opcional para el final del día, cuando ya llegas cansado, molido de haber trabajado, y cuando te arrodillas en la esquina de tu cama a orar, te quedas dormido? Medita, mi hermano, en tu corazón. ¿Le estás dando la prioridad que merece? ¿Te estás ocupando en tu salvación con temor y temblor delante de Dios? ¿O lo estás dejando de última? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, el versículo 13 es de esperanza para nosotros. Allí podemos ver que no es por nuestras fuerzas, pero sí es por nuestra dedicación. Que si nosotros somos responsables con lo que Dios ha hecho, Dios es bueno porque Él ha puesto en nuestros corazones. De manera que no tenemos excusas, ninguno de nosotros, de decir que no tenemos tiempo, que no tenemos ese sentir de orar. Porque si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha salvado verdaderamente de tus pecados, dice su palabra que su promesa es que Él te ha sellado con su Espíritu Santo y que es su Espíritu Santo el que te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Y es el Espíritu Santo quien te va a mover, quien te va a dar el poder para que tú puedas tener esa comunión con Dios, ese deseo de agradar a Dios y de vivir en comunión con el Señor. Entonces no tenemos excusas, mis hermanos. Y para las personas que nos escuchan, que a lo mejor aún no han tenido esa experiencia con el Señor, déjame decirte que si tú has evidenciado tal vez en algún cristiano estas buenas obras que Dios ha puesto en nosotros, es porque Dios lo ha hecho en nuestros corazones. No es porque nosotros hayamos hecho algo, porque merezcamos algo, sino que Dios lo ha hecho. Pero también déjame decirte que esta oferta de gracia, de salvación, de misericordia aún sigue estando disponible para ti hoy. Si tú vienes a Cristo y confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, entonces el Señor te promete la salvación. Y mi invitación es que no dejes pasar esta oportunidad hoy en día. Si tú estás aquí, si tú nos escuchas por nuestro canal de YouTube, si tú estás buscando un cambio en tu corazón, si tú estás buscando un cambio tal vez en tu hogar, en tu matrimonio, en tu casa, y has hecho de todo y no has logrado nada, ven hoy a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo para que Él comience esa obra en tu corazón, comience esa obra en tu vida, y a través de esa vida transformada, entonces tus familiares puedan también llegar a los pies de Cristo por medio de tu oración y por medio de tu testimonio. Esta es mi invitación, mis hermanos, y esto es lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde a nosotros. Ocupaos de vuestra salvación. Seamos diligentes, seamos responsables con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y dediquemos tiempo a nuestro Señor. En oración, en la lectura de su palabra y buscando santificarnos cada día a través de esto. Amén. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, santificado sea tu nombre, Señor. En esta tarde oramos, Señor, venga tu reino. Venga tu reino, Señor, a nuestros corazones. Danos tú la mente de Cristo, Señor. Danos un corazón de siervos como el que tuvo Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y ayúdanos a ser obedientes aunque nos cueste, Señor. Aunque muchas veces tengamos que
Señor amado, esforzarnos un poquito más por estar despiertos, o que tengamos que esforzarnos por levantarnos una hora más antes de ir a trabajar o una media hora antes de ir al trabajo. Señor, ayúdanos tú a esforzarnos para poder tener ese tiempo de comunión contigo, de meditar tu palabra, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, si no lo hemos estado haciendo. Perdónanos por no dedicar, bendito Señor, de nuestro tiempo a este tiempo de búsqueda de tu presencia, de esa santificación a través de tu palabra en nuestras vidas. Y tal vez por eso muchas veces hemos mostrado esa poca santidad y más bien hemos mostrado carnalidad en nosotros, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, pero que ahora tú nos limpies de todo pecado, de toda maldad, y nos ayudes a andar en tus caminos, a andar en esas buenas obras que tú has preparado de antemano, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te rogamos que en esta semana nos ayudes así a reflejar el carácter de Cristo en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, Señor, para que tu nombre sea conocido y glorificado en esta tierra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.